Todos sabemos que el narcotráfico es un negocio multimillonario. Tanto que en 1989 la revista Forbes declaró a Pablo Escobar el séptimo hombre más rico del mundo. ¿Y cuál era el negocio? Vender perico. Pero no café clarito. No, pura cocaína. De Colombia para el mundo. Si eso pasara hoy, ese infame y nefasto personaje que vendía la merca estaría en el podio con Elon Musk, que vende carros eléctricos y cohetes para ir a Marte, con Jeff Bezos, que saca su comisión por todo lo que se vende en Amazon, y con Mark Zuckerberg, el de Facebook, y el de Instagram, y el de WhatsApp, el que nos oye a todos. Y de lejos, pero de lejos, ese patrón del mal estaría más arriba que Donald J. Trump, que hoy apenas alcanza el puesto 700 entre los más ricos del mundo. Pero eso es poco, porque lo que nos interesa hoy no es quién vende perico, sino quiénes lo combaten, porque esos sí que ganan plata. Y es que, ¿sabían ustedes que hay gente que gana más plata que los que venden cocaína? Sí, los que la combaten, los que luchan contra ella. Esos sí que facturan en serio. Hoy, en este episodio de su podcast preferido, Mono León, les voy a mostrar por qué si el narcotráfico deja semejante estela de muerte, violencia y corrupción, ¿no legalizan la cocaína? Y van a ver que no la legalizan no porque mate gente por sobredosis en los United. No la legalizan es porque para ciertas empresas gringas combatir el narcotráfico es muchísimo mejor negocio que el mismo narcotráfico. Y lo mejor para ellos, nadie los quiere meter a la cárcel y la plata es legal. Quédense hoy que les tengo las cifras exactas de cuánto ganan los que combaten el narcotráfico y por qué le hacen lobby a los congresistas gringos para que no legalicen la cocaína y el negocio no se les acabe. Es que a veces la enfermedad de un pobre cristiano es un saludable negocio para que otros se enriquezcan. Bienvenidos. La guerra contra las drogas resulta ser tan rentable como el propio narcotráfico. Sí, así como suena. Y los grupos económicos que reciben millones como contratistas para combatirla presionan en las altas esferas del poder a gobiernos, congresos, legisladores para que no se legalicen las drogas. ¿Y por qué lo harían? Porque perderían un negocio redondo. Escuchen esto. El costo anual de la llamada lucha contra las drogas se estima en $100.000 millones. Y según las Naciones Unidas, el mercado global de las drogas ilegales mueve $330.000 millones al año. Y para entender lo que es gastarse $100.000 millones al año en la lucha contra las drogas, imagínense esto. Todo el presupuesto de educación en Colombia para 2024 fue de más o menos $18.000 millones. El de salud va también por ahí, unos $15.000 millones. Y el de defensa, con tanques, helicópteros artillados y soldados, sumó $15.000 millones más. Ahora imaginen esto, lo que se gasta el mundo cada año combatiendo las drogas alcanza para pagar todos esos tres presupuestos juntos, salud, educación y defensa, y todavía sobran $50.000 millones. Así que si usted pensaba que el narcotráfico es un negociazo, espere para ver cuánto ganan quienes dicen combatirlo. Porque combatir las drogas es casi tan lucrativo como venderlas. Y con calma, porque les tengo unas cifras de unas fuentes que uno mismo no cree que hasta las Naciones Unidas hagan esas cuentas. Ahora bien, varios estudios serios han demostrado que si se legalizaran las drogas, se rompería la estructura criminal y los costos de persecución y judicialización caerían al mínimo. La Comisión Global de Políticas sobre Drogas, sí, existe y tiene peso internacional, dijo en su página web literalmente: la guerra contra las drogas ha fracasado y criminalizar no reduce el consumo. Y hay algo más. Los datos muestran que las ganancias del negocio, que son enormes precisamente porque es ilegal, terminan entrando al sistema legal a través del lavado de dinero. ¿Y eso qué implica? Que si se legalizan las drogas, algunos conglomerados financieros, llámense los grandes bancos, perderían muchísimo. Así que la ilegalidad les conviene, no por moral, no por salud pública, por plata. Vea
Veamos, por ejemplo, esta joya, o mejor dicho, estas joyitas. En 1998, el Fondo Monetario Internacional, el mismo FMI, estimó que el lavado de dinero representaba entre el 2 y el 5% del Producto Interno Bruto mundial. Pero eso no se quedó ahí. En 2011, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la UNODC, hizo una estimación más precisa. Dijo que el 2.7% del PIB global, del Producto Interno Bruto global de ese año, del 2011, era probablemente plata lavada. Y eso, en dinero, ¿cuánto es? 1.6 billones de dólares. Sí, billones con B, lo que en inglés llamarían ellos 1.6 trillion dólares. 1.6 billones de dólares. Así de bestial es el tamaño del negocio. Y claro, ¿por qué es tan rentable? Porque es ilegal. Y la ilegalidad infla el precio de las drogas. Y esto para cualquier economista o empresario es completamente predecible. Miren cómo funciona el truco. Si usted restringe la oferta de algo que tiene alta demanda, como la cocaína, a punta de represión, de helicóptero y fusil, pues el precio se dispara. Oiga, es que en la lucha contra las drogas todo se dispara. ¿Y qué pasa? Pues que aparece la oportunidad perfecta para los llamados emprendedores criminales, los que quieren montar un negocito. Ellos ven el hueco en el mercado y entran con todo. Y no solo eso, el precio no solo refleja la escasez, también refleja el riesgo que asumen los que lo trafican. Entre más riesgo, más ganancia, porque ese riesgo lo cobran. En este negocio multimillonario que es la lucha contra el narcotráfico, los contratistas de seguridad estatales y privados terminan generando más violencia de la que supuestamente buscan evitar. En teoría, los servicios que prestan las fuerzas de seguridad tienen un objetivo claro: reducir la oferta y el consumo de drogas y debilitar las organizaciones criminales, bajando las cifras de violencia. Pero la realidad es otra. A pesar del gasto descomunal en seguridad, la producción, la oferta, el consumo y la violencia no paran de crecer. De hecho, crecen exponencialmente. Vean este dato. En Colombia, el gasto en defensa subió del 3.6% del Producto Interno Bruto en el 2003 al 6% en el 2006. En solo 3 años subió casi el doble. ¿Y en qué se traduce eso? En que las fuerzas de seguridad pasaron de 250.000 hombres, 150.000 militares y 100.000 policías a 850.000 en tan solo 4 años. Y no fue solo Colombia. En Estados Unidos, durante el gobierno de Obama, el presupuesto para combatir las drogas casi que se duplicó. Pasó de 15.3 mil millones de dólares en 2009 a 31 mil millones de dólares en 2017. Oigan esto, desde 2008 los contribuyentes estadounidenses han aportado con sus impuestos, por supuesto, 213 mil millones de dólares a través de la llamada Estrategia Nacional de Control de Drogas. Eso incluye plata para policías, tratamiento, prevención y, por supuesto, la lucha contra el narcotráfico. Ahora bien, la gran pregunta es, ¿quién se queda con toda esa plata? ¿Cómo se distribuye ese dinero? ¿Qué empresas están gastando millones con esos contratos? Bueno, en 2011 la revista Wired reveló que una agencia del Pentágono que se llamaba Oficina de Programas contra el Narcoterrorismo, Defense Department's Counter Narcoterrorism Program Office, CNTPO, manejaba 3 mil millones de dólares en contratos. ¿Y para qué? Desde entrenar pilotos de helicóptero en México hasta diseñar páginas web para el gobierno de Pakistán. Literalmente cualquier cosa que suene a lucha contra el narcoterrorismo puede ser contratada por esa oficina. Imagínense ese presupuesto, 30 mil millones de dólares. Es que si el dólar está a 4.000 pesos, serían 120 billones de pesos colombianos. Una barbaridad. Es que legalizar la droga es muy mal negocio. Pero lo grave no es solo el tamaño del presupuesto, sino que a través de estos acuerdos terminan contratando mercenarios para hacer trabajos de seguridad en otros países. ¿Y quién dirige todo esto? Un civil llamado Mike Strand, que encabeza la oficina desde 1995. Y bajo su dirección contrataron a empresas como Blackwater, bajo su filial US Training, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon, AR-INC. Todas son gigantes del negocio militar y todas metidas en la llamada guerra contra las drogas. El investigador Christopher Hobson, en su artículo Privatizando la guerra contra las drogas, muestra cómo estas empresas de seguridad y defensa, llamadas originalmente en inglés PMSCs, empezaron a jugar un rol clave desde los años 90 y tomaron aún más fuerza después de las guerras de Afganistán e Irak. Hobson dice que estas compañías, además de ser costosas e ineficaces, tienen un interés directo en que nada cambie, porque si se legalizan las drogas se les acaba el negocio. Ahora bien, ¿por qué no se ha reformado la
la política de drogas? Pues porque para demostrar que estas empresas están bloqueando la legalización, habría que rastrear décadas de contratos, montos y beneficiarios, y eso no es tan fácil. Por ejemplo, en las primeras audiencias del Congreso de los Estados Unidos sobre el tema, los representantes del Departamento de Estado y del Departamento de Defensa no pudieron dar ni una sola cifra clara. Y sin ningún asomo de vergüenza o de sarcasmo, el Departamento de Defensa tuvo que admitir que pagó $50,000 adicionales solo para contratar gente que buscara los datos que les habían pedido. Es decir, ni ellos mismos sabían en qué se estaban gastando la plata. En 2010, el Departamento de Estado de los Estados Unidos recibió más de $1,000 millones para asistencia antinarcóticos internacional. El 90% de esa plata fue solamente para 5 países: México, Afganistán, Colombia, Perú y Bolivia. Y ahí hay 2 de los países desde donde nos escuchan, Colombia y México. Por supuesto, es que compartimos algunas cosas más, además de la pasión por las rancheras y la cumbia. Como por ejemplo la venta de cocaína y los grandes carteles. Pero bueno, ¿y en qué se gastó? En contratistas, en fumigaciones aéreas, en interdicción, en helicópteros, armas y mercenarios. Entre 2005 y 2009, solo en América Latina, Estados Unidos gastó más de $3,100 millones en contratos antidroga. Después de 50 años de guerra contra las drogas, con un mercado ilegal que sigue vivo y más lucrativo que nunca, Hobson concluye que estas empresas de seguridad son uno de los mayores obstáculos para la reforma. Y escuchen esto: del total de la famosa ayuda de Estados Unidos a Colombia entre 2000 y 2008, el llamado Plan Colombia, que fueron $6,100 millones, el 70% se gastó en equipo militar y contratistas. ¿Y quién fue el gran beneficiado? DynCorp. Es que eso de echar bala vale plata. En 2002, Estados Unidos contrataba 11 empresas privadas para tareas antidroga. En 2006 ya no eran 11, eran 25. Solo entre 2005 y 2009 gastaron $1,900 millones en contratos solo en Colombia. Es que $1,900 millones y tantos pensando en cómo solo $1,000,000 les arregla el mes. ¿Qué harían ustedes con $1,000,000? Yo le cambio las llantas a la bici. Imagínense, eso daba como para 7,5 millones de bicicletas en Colombia con llantas nuevas. No, ahí sí sale el nuevo campeón del Tour de Francia de Colombia. Pero bueno, ¿quién se quedó con la mayor tajada? Pues estas 5 empresas: DynCorp, Lockheed Martin, Raytheon, ITT, ARINC. Oigan, otra vez casi las mismas. De todas, DynCorp fue la reina. Recibió $1,100 millones en contratos en toda América Latina. Solo en 2006, DynCorp se llevó $164 millones solo en Colombia. Eso fue la cuarta parte de todo el presupuesto militar y policial del país ese año. Así que mientras a usted le dicen que la guerra contra las drogas es por el bien de la sociedad, por la juventud, por la moral, hay empresas multimillonarias facturando por cada bala y cada fumigación. Si las mujeres no lloran, sino que facturan, estas empresas están urgidas de su canción. Ay, papi. Ay, papi. Y aquí no se trata solo de plata, se trata de geopolítica, control y soberanía. Estas empresas además operan con inmunidad, no responden ante los gobiernos donde actúan. Y aunque el discurso del Consenso de Washington dice que privatizar ahorra dinero, en este caso es lo contrario, sale carísimo. Además, hay cero control real sobre cómo se usa esa plata. Vean esto: DynCorp tuvo que devolver $40 millones por cobros duplicados y facturas infladas. Y en 2010, una subcomisión del Congreso de Estados Unidos reconoció que ni el Departamento de Estado ni el de Defensa tenían sistemas adecuados para seguir el rastro de ese gasto. Pues si tuvieron que pagar $50,000 para saber en qué se habían gastado semejante platal. Esto, a pesar de que ese gasto en contratos antidrogas creció un 32% en 5 años. El manejo fue deficiente y la supervisión nula. Así que la próxima vez que le hablen de la guerra contra las drogas, pregúntese una cosa: ¿quién está ganando realmente con todo esto? Si la ropa se lava con FAB, la plata se lava con bancos. Sí, lavando dinero y legalizando las ganancias. Vamos a hablar de cómo se lava esa plata, porque sí, es plata sucia. Hay que dejarla oliendo a nuevo, como las fresitas que ponen en los espejos de los taxis. ¿Cómo se legaliza esa plata? Pues lavando dinero. Es que lo que está sucio se lava.
Y ahí vamos a ver que los grandes capos del narcotráfico colombiano se quedan con un porcentaje mínimo, pero mínimo, del negocio. Y con todo lo que trabajan. Imagínense, es que la pirámide del capitalismo les da duro hasta ellos. Ah, y hablando de pirámides y capitalismo, si no han escuchado el capítulo de derecha e izquierda, búsquenlo, está buenísimo, no se lo pierdan. Ya hemos hablado de los contratos multimillonarios que reciben empresas militares privadas para combatir el narcotráfico. Y eso, claro, nos deja una pregunta en el aire. ¿Será que parte de la negativa del gobierno de Estados Unidos para legalizar las drogas no viene del tema moral ni de salud pública, de cuidar la vida de esos ciudadanos que les gusta soplarse ese polvo maldito por las ñatas? Y es que hay que ser muy osado para eso. Polvo de ladrillo, gasolina, estiércol de marrano. Todo eso le echan esa vaina. ¿No será entonces que parte de la negativa del gobierno de Estados Unidos a legalizar las drogas no es otra cosa que unos intereses particulares? Intereses como los de esas empresas contratistas. Para saberlo con certeza habría que investigar 3 cosas. ¿Quiénes son los contratistas? ¿Cuánto valen sus contratos? Y si han hecho lobby en el Congreso de los Estados Unidos para mantener viva la guerra contra las drogas. Y aquí no estamos inventando nada. Casos donde grandes empresas privadas influyen en decisiones públicas, los hay por montones. Por ejemplo, ahí está la Asociación Nacional del Rifle Gringa, la famosa NRA, haciendo lobby para que no haya restricciones al porte de armas, ni siquiera a rifles automáticos y semiautomáticos, a pesar de que en Estados Unidos ya es casi normal ver tiroteos masivos cada mes. ¿Les parece exagerado? Pues hay más. The New York Times, ese diario súper prestigioso, lo tituló así: La pelea en Colombia por ponerle impuestos a las bebidas azucaradas. ¿Y quién estaba detrás de esa pelea? Grupos económicos con mucho poder haciendo lobby en el Congreso para que no se le cobraran impuestos a las gaseosas, a pesar de que eso ayudaría a mejorar la salud pública y reducir enfermedades como la diabetes, que son costosísimas para el sistema de salud. Y eso no lo digo yo. Hay congresistas que confesaron de forma anónima que hubo sobornos para frenar esa propuesta. Ahora piense, ¿cuánto le cuesta un paciente con diabetes al sistema de salud en Colombia? ¿Y cuánta plata se pudo haber ahorrado con una política seria? Ahí es cuando hablamos de la democracia secuestrada por el capital. El problema de fondo es este: las grandes corporaciones, con su poder financiero casi infinito, están torciendo el sentido original de la democracia. Ya un congresista no representa al pueblo que lo elige, ahora representa a la empresa que lo financia, y muchos terminan actuando como jefes de prensa de las grandes corporaciones. Ya no es el poder por y para el pueblo, ahora es el poder por y para el capital. ¿Será eso lo que pasa con la absurda, obtusa y repetitiva negativa de los Estados Unidos para legalizar las drogas? ¿Y con la actitud sumisa, obediente y cobarde de países como Colombia o México, que cargan con las consecuencias pero no se atreven a cuestionar la guerra? El lavado de dinero es la otra pata del negocio. Hay otra pista que pone en duda la versión oficial de esta guerra: el lavado de dinero por parte de conglomerados financieros. Sí, bancos grandes, conocidos y respetables. Escuchen este dato brutal. De todo el valor de la cocaína que se produce en Colombia, solo el 2.6% de las ganancias se queda en el país. Sí. Atención. Solo el 2.6% de las ganancias millonarias de la cocaína se quedan en Colombia. El 97.4% restante se lo llevan las mafias internacionales que lavan ese dinero en los bancos de los países consumidores. Ahora piensen esto con calma. Si el mercado anual de drogas ilegales mueve 330.000 millones de dólares y gran parte de esa plata se lava a través del sistema bancario, ¿cuánto perderían los bancos si se legalizan las drogas? Tarantarantatán. Sí, porque si la droga fuera legal, esa plata ya no pasaría por el lavado, sino que iría directo al Estado vía impuestos. Y es que los bancos lavan, pero no pagan. Escuchen esta historia. En 2010, el Wachovia Bank permitió el lavado de 3.784 millones de dólares a través de casas de cambio mexicanas. El fiscal del caso lo dijo muy claro: la descarada negligencia de Wachovia frente a nuestras leyes bancarias le dio carta blanca a los carteles para financiar sus operaciones. ¿Y qué le pasó al banco? Pues nada grave al parecer. Wachovia pagó 110 millones en confiscaciones y una multa de 50 millones por no controlar el flujo de efectivo usado para mover 22 toneladas de cocaína. ¿Y saben cuánto representó esa multa para el banco? Menos
del 2% de sus ganancias en 2009. O sea que aún multándolos siguen ganando por acciones non santas. En 2012 al banco HSBC se le impuso una multa de $1.900 millones por su complicidad en el lavado de dinero. Bueno, esta sí fue grande. Había dejado pasar sin control 670.000 millones en transacciones desde México. Y en otro caso, Cárteles de México y Colombia lavaron $881 millones a través de HSBC. ¿Y qué hizo el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que es tan bravo y tan valiente? No, presentó cargos penales contra ningún directivo. ¿La razón? Porque el tamaño del banco, sus activos y su inversión global eran tan grandes que ponerlo en un juicio podría desestabilizar el sistema financiero mundial. Así de claro, si usted es pobre y trafica, va a la cárcel. Si usted es rico y lava dinero, lo multan y... Ay papi, ay papi. Y ya, lo multan con poquito. Gana más lavando dinero y pagando la multa que sin lavar. Ahora bien, ¿recuerdan esa crisis económica del 2008 ocasionada por la burbuja inmobiliaria de los Estados Unidos? Pues el lavado de dinero salvó a los bancos de la crisis de 2008. Y esto no es una historia de conspiración sacada de tabloides baratos o cuentas de Instagram con noticias falsas. No, esto, que el lavado de dinero salvó a los bancos de la crisis de 2008, lo dijo Antonio María Acosta, director de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en ese momento. Un representante de las mismísimas Naciones Unidas diciendo hubo fuertes indicios de que los fondos del narcotráfico y otras actividades criminales fueron el único capital líquido disponible para algunos bancos durante la crisis de 2008. Es decir, los préstamos entre bancos en plena crisis financiera global se financiaron con plata del narcotráfico en dicha época. Y hay señales claras de que algunos bancos se salvaron gracias a ese dinero. Entonces, ¿por qué no legalizan las drogas? Ahora usted tiene más elementos para hacerse la pregunta: ¿quién gana con que la guerra continúe? ¿Quiénes pierden si se legaliza? El narcotráfico es un negocio criminal, pero la guerra contra las drogas también es un negocio, y uno muy lucrativo para unos pocos, muy pocos. Las ganancias que obtienen las empresas militares y de seguridad privadas por sus servicios antidrogas son tan altas, pero tan altas, que uno no puede evitar preguntarse: ¿será que la terquedad de Estados Unidos en seguir esta guerra no tiene tanto que ver con la moral ni con la salud pública, sino con la presión y el lobby, el cabildeo de esos grupos económicos para que el negocio ilegal siga existiendo? Porque mientras haya guerra, sigue el negocio de combatirla. Y mientras siga siendo ilegal, los precios se mantienen altos. ¿Y qué pasa cuando los precios son altos? El dinero que entra por lavado es aún mayor. Y los bancos lo saben. Pero tranquilo, del tema del lobby y del cabildeo ya vamos a hablar más adelante. Ahora bien, por favor, defender la legalización de la cocaína no es igual que hacer una apología al consumo, porque el consumo de drogas tiene riesgos serios y comprobados para la salud física y mental de quienes las usan. Lo que pasa es que hoy tenemos dos problemas. Un problema es el consumo, y el segundo problema es la violencia brutal causada por la lucha contra ese consumo. Y ahí es donde la legalización entra a jugar. No es una panacea y ya lo vamos a ver. Le quita al consumidor el riesgo de tener que ir a ollas, a antros, a abastecerse y por ende al riesgo de caer en drogas más pesadas, y reduce sobre todo de forma muy clara la violencia asociada al combate del narcotráfico. Le quita oxígeno al negocio y así le quita el oxígeno financiero que mantiene vivos y fortalecidos a esos grupos criminales gigantescos y muy poderosos. Eso sí, lo digo de frente, la legalización no soluciona el problema, lo reduce. Y lo puede reducir bastante. Muchos comparan esto con la prohibición del alcohol en Estados Unidos. ¿Y cómo se dieron cuenta de que eso era una locura? Sí, hay similitudes, pero siempre vamos a hablar de reducción, no de solución. Ya vamos a ver que la legalización de la marihuana en varios estados de los Estados Unidos tiene cifras mixtas, contradictorias y también matices. Y ya vamos a ver eso, es muy importante verlo. Lo que es claro es esto: la legalización puede reducir, y bastante,
las muertes de inocentes y la violencia que genera este negocio. Solo por eso ya deberíamos estar hablando en serio del tema, porque la desproporción entre la preocupación por los muertos estadounidenses versus los muertos colombianos es demencial. Pareciera como que los muertos colombianos tuvieran menos valor. Mientras que en Estados Unidos mueren 100.000 ciudadanos cada año por sobredosis, y sí, yo lo sé, la cifra es escandalosa, de esas 100.000 muertes por sobredosis, solamente 6.900 son por cocaína. Cuando digo solamente me refiero al porcentaje, son muchas vidas humanas. Pero el resto de esas 93.000 muertes no son por cocaína. El resto de esas muertes por sobredosis son por sustancias como metanfetaminas, opioides y otras. Y de nuevo, nadie está diciendo que 6.900 muertes sean poca cosa. Son muchísimas, prevenibles. Cada una de esas personas tenía familia, sueños, una vida que merecía ser vivida. Pero escuchen esto, y aquí la pregunta que la potencia del tío Sam no contesta, no responde, se hace el de los oídos sordos. En 2017 hubo 17.000 muertes por sobredosis de opioides recetados. Opioides recetados son esas medicinas legales, pastillas que da el médico cuando los estadounidenses van por algún dolor, sea de espalda, de rodilla, de cabeza. 17.000. Sobredosis al año. Eso es casi 3 veces más que las muertes por cocaína. ¿Y quiénes lo recetan? Los médicos. Y a esos no les mandan helicópteros artillados ni fumigan los laboratorios de allá. No criminalizan al farmacéutico, ni a la clínica, ni al presidente de la farmacéutica. Hasta Johnson & Johnson, sí, Johnson & Johnson, los mismos de las propagandas con la mamita abrazando al bebé, todo tan bello, los mismos de los talcos con ese olorcito inconfundible, pues hasta Johnson & Johnson vendía opioides adictivos y letales. Entonces, mientras los opioides legales matan 3 veces más que la cocaína, ¿qué pasa en nuestro continente? Colombia, entre 1958 y 2013, murieron 220.000 personas por el conflicto armado, un conflicto claramente alimentado por el narcotráfico. Y lo más doloroso, la mayoría de esas víctimas eran civiles. Y en México la cosa no mejora. Según Médicos Sin Fronteras, la violencia por carteles es tan grave que se compara con zonas de guerra. Desde 2006 el promedio ha sido de 20.000 muertos al año solo por violencia narco. Así que, ¿quién está ganando esta guerra? El fracaso más costoso de la historia. ¿Saben ustedes cuánto costó la Segunda Guerra Mundial? Ajustado por inflación actual, $4 billones. Fueron solamente 4 años entre 1941 y 1945, desde que Japón atacó a Pearl Harbor y el presidente Roosevelt pidió al Congreso el 8 de diciembre de 1941 una declaración de guerra por el ataque vil y no provocado. Una guerra declarada con solemnidad, un antes y un después en la historia. Pero vean esto, el 17 de junio de 1971, el presidente Richard Nixon hizo otra declaración solemne. La guerra contra las drogas. Desde ese día hasta hoy, esa guerra ha costado $1 billón. Sí, $1 millón de millones. Pero a diferencia de la Segunda Guerra Mundial, que dejó a Estados Unidos en la cima del poder global, esta guerra solo ha dejado muertos, adicciones y carteles poderosos y más ricos. Con todo ese gasto, no hay menos consumo, no hay menos violencia, no hay menos droga. Y es que los números no mienten. Según la Agencia de Salud Mental y Abuso de Sustancias de los Estados Unidos, para 2019, el número de consumidores de drogas subió un 13% entre mayores de 12 años, alcanzando su punto más alto en 40 años. En un solo año, de 2019 a 2020, las muertes por sobredosis pasaron de 70.630 a 90.000 personas. 90.000, una ciudad entera. Así que seamos claros, la apuesta de $1.000 millones ha sido un fracaso rotundo. Stop that. En 2016, 24 millones de estadounidenses mayores de 12 años consumían marihuana.
9% de los gringos fumando maracachafa. De esos 24 millones de estadounidenses dándole a la maracachafa, 4 millones tenían un uso problemático. Es decir, había 20 millones que no tenían ningún problema. Sencillamente la fumaban de vez en cuando, todo bien. Para el 2020 había 5 millones de consumidores de cocaína, que era casi el 2% de la población. O sea, de lejos mucho menos que los fumadores de hierba. Pero esta es la cifra de muertos por opioides legales y recetados sube a 92.000 en el 2020 según el Centro Nacional de Estadísticas de Salud. ¿Y saben qué dejó fuera Nixon cuando lanzó su cruzada antidrogas? Pues los opioides legales, justamente los responsables de la mayor epidemia de salud pública en la historia de los Estados Unidos. Son 3 generaciones pagando una guerra fallida. La estrategia promete acabar con los carteles, promete reducir el consumo, promete proteger a los jóvenes. Pero después de 50 años, los nietos de quienes fumaban marihuana en tiempos de Nixon hoy fuman una marihuana mucho más fuerte. 3 generaciones, abuelos, padres e hijos, y todos han pagado parte de ese $1 billón con sus impuestos. Pero no crean, aún así, ellos, allá en Estados Unidos, apoyan la guerra. Pese a todo, los contribuyentes en Estados Unidos siguen apoyando que se gaste plata en combatir el narcotráfico en los países productores. Entonces, si los resultados son tan malos, si hay más consumo, más muertos, más carteles, ¿por qué los legisladores insisten en pasar leyes que mantienen esta guerra absurda? ¿Quién gana con eso? ¿Y por qué la gente que paga la cuenta sigue creyendo en esta estrategia a todas luces perdida? Muchas gracias por haber estado aquí esta media hora. No se pierdan nuestro próximo episodio, ¿por qué Estados Unidos no legaliza la cocaína? Y en nuestro próximo episodio vamos a ver qué dicen los candidatos a la presidencia de la República de Colombia sobre este tema. Y es que sí, hay un par que dicen que hay que prohibirla a toda costa. Si hay que echar bala, que la echen. Y uno de ellos, y ojo a esto, es doctor en economía, PhD, y en pleno debate dijo que él no legalizaría la cocaína porque no quería que le vendieran drogas a sus hijos en el colegio. Y doctor en economía, ¿ah? Y uno pensaría que entiende muy bien aquello de la oferta y la demanda. Porque claro, como la droga es ilegal, se mete al colegio. ¿Pero a usted alguna vez le vendieron Club Colombia o Aguardiente del Valle en el recreo? ¿En el salón de clase? No, ¿cierto? Lo ilegal se trafica. Así de simple. Pero bueno, vamos a ver qué dice cada candidato. Y además les tengo unas cifras que se van a ir para atrás. Por supuesto, no vamos a dejar por fuera el famoso Plan Colombia, ese plan que trajo helicópteros artillados, contratos millonarios y muchísima plática para empresas estadounidenses. Así que ya saben, suscríbanse, compartan y los espero la próxima semana para que tengan tema en las fiestas y puedan contar por qué a Estados Unidos no le conviene legalizar las drogas. Ganan un dineral combatiéndolas. ¿Quién va a soltar ese cheque?